Hola, soy el pastor Rubén Villarreal de la Iglesia del Pueblo y quiero compartir con ustedes verdades claves que todo cristiano debe saber sobre Israel. Hoy en día hay mucha confusión sobre Israel, qué significa apoyarlo y por qué es importante para la iglesia. Pero como creyentes no basamos nuestras convicciones en la opinión pública. Nos basamos en la palabra de Dios. Así que aquí te comparto algunas verdades clave que todo cristiano debe entender. Primeramente, el pacto de Dios con Israel es eterno. En Génesis 17, el versículo 7 y 8, Dios llama a su pacto con Abraham perpetuo y lo repite. En Romanos capítulo 11, versículo 29, Pablo dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no rompe promesas. Cuando Él llama algo eterno, lo dice en serio. El pacto con Israel sigue vigente. 2. Nuestra fe cristiana tiene raíces judías. Jesús era judío, los profetas eran judíos, los apóstoles eran judíos, la mayoría de los autores de la Biblia eran judíos. Como nos recuerda Pablo en Romanos 15, versículo 27, tenemos una deuda espiritual con Israel porque compartimos sus bendiciones espirituales. Desconectar a la iglesia de Israel es olvidar de dónde vino el evangelio. 3. Bendecir a Israel es alinearse con el plan redentor de Dios en Génesis 12, versículo 3. Dios dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Eso no solo se refiere a Abraham, también a sus descendientes, Israel. Cuando bendicemos a Israel, no estamos apoyando un sistema político, no. Nos estamos alineando con el plan eterno de redención de Dios. 4. El antisemitismo no es solo odio, es rebelión contra Dios. Zacarías 2:8 llama a Israel la niña de los ojos de Dios. Odiar al pueblo judío es ir en contra de lo que Dios ama. El antisemitismo no es solo racismo, es una forma de guerra espiritual. 5. Jerusalén tiene un futuro profético. La escritura es clara. Jesús regresará a Jerusalén. Zacarías 14 y Hechos 1. Y la nueva Jerusalén será el lugar eterno donde habitará el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. 6. Apoyar a Israel no significa ignorar el sufrimiento de otros. Puedes preocuparte por la justicia para todos los pueblos y al mismo tiempo afirmar el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. No es uno u otro, es ambos. 7. Israel actúa con una contención sin igual en la guerra antes de realizar ataques. El ejército israelí suele enviar mensajes de texto, hacer llamadas y lanzar volantes para advertir a los civiles. Eso no se ve en la guerra moderna. Muestra un compromiso moral aún frente a enemigos que usan a civiles como escudos. Y 8. ¿Por qué odia tanto Satanás a Israel? Porque si Israel es destruido, el enemigo puede decir que Dios no cumplió con su pacto. Si las promesas de Dios a Israel se rompen, ¿cómo podemos confiar en sus promesas para nosotros? Esa es la gran mentira del enemigo. Pero aquí está la verdad. Dios no es hombre para que mienta. Números 23. Dios no miente jamás. Tito 1, versículo 2. Y el diablo es el padre de la mentira. Juan capítulo 8. Si el pacto de Dios con Israel se rompe, entonces también estaría en duda el pacto que tenemos a través de la sangre de Jesús. Pero alabado sea Dios, aleluya. Él es fiel y su pacto permanece. Pongámonos del lado de la verdad de Dios. Bendigamos lo que Él bendice. Pregunta: ¿por qué deben los cristianos bendecir a Israel?
Esta es una gran pregunta y hoy es más relevante que nunca. Como seguidores de Jesús, no solo apoyamos a Israel desde una postura política, bendicemos a Israel de manera bíblica, espiritual y con fidelidad. La Biblia enseña que bendecir a Israel es alinearse con el plan de pacto de Dios. Y maldecir o deshonrar a Israel no es solo un error político, es salirse de la promesa de bendición de Dios. Vamos a desglosarlo. Primeramente, el pueblo de Israel, primero, cuando la Biblia habla de Israel, se refiere a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pueblo judío. Este es el pueblo que Dios llamó su familia del pacto, escogido para traer bendición al mundo. En Génesis 12, versículo 3, Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiciré. Esa promesa no tiene fecha de caducidad. Al pueblo judío se le confiaron la ley, los profetas, los pactos. Y finalmente, a través de ellos, vino Jesús, el Mesías, nuestro Señor y Salvador. Pablo dice en Romanos 11, del versículo 28 al 29, son amados por causa de los patriarcas, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Eso significa que las promesas de Dios a Israel siguen vigentes. 2. La tierra de Israel. Segundo, Dios no solo eligió a un pueblo, también eligió un lugar. Le prometió a Abraham y a sus descendientes una tierra específica. Puedes leer los límites, las fronteras en Génesis 15. Más adelante en Deuteronomio capítulo 30, del versículo 3 al 5, Dios promete que incluso después del exilio reunirá a su pueblo y los regresaría a su tierra desde todas las naciones. La conexión de Israel con la tierra no es colonialismo ni casualidad. Es un pacto, es parte del plan profético de Dios. 3. La nación moderna de Israel. Hoy somos testigos de un gran milagro. El único estado judío del mundo existe en la misma tierra que Dios prometió. El estado moderno de Israel renació en el 1948 después de casi 2000 años de dispersión. Hoy es hogar de más de 7 millones de judíos, casi la mitad de la población judía mundial. Esto no es solo un hecho político, es profético. Israel es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a su pacto. Y por eso también es tan odiado por muchas fuerzas espirituales y políticas. Satanás odia lo que Dios establece. Así que cuando decimos bendice a Israel, no estamos apoyando ciegamente una agenda política. Estamos bendiciendo al pueblo que Dios llama suyo, reconociendo la tierra que Él les dio y honrando sus promesas inquebrantables. Reflexión final. Ok, con esto termino. Bendecir a Israel no significa que estemos de acuerdo con cada política, pero sí significa reconocer que Israel, su pueblo, su tierra y su existencia es parte central del plan redentor de Dios. Así que decidamos pararnos del lado de lo que Dios bendice y nunca jugar con la línea de la deshonra. Como creyentes, bendicemos a Israel en oración, con acción y con la verdad, porque Dios todavía lo hace. ¿Por qué apoyan los cristianos a Israel? ¡Wow! Esto dice la Biblia. Como creyentes en Jesús, nuestro apoyo a Israel no se trata solo de política. Se trata de las promesas de Dios, de la historia de redención y de nuestra herencia espiritual. Si queremos estar bien fundamentados en la Biblia, necesitamos entender por qué Israel sigue siendo importante hoy en día. Aquí te comparto 3 poderosas razones bíblicas
por las que los cristianos debemos apoyar y bendecir a Israel. Primero, el pacto de Dios con Israel sigue vigente. Dios hizo un pacto eterno con Abraham y sus descendientes. En Génesis 17, versículos 7 y 8, Dios dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo, y daré a ti toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Esa promesa no ha caducado. En Romanos 11:1, Pablo pregunta: ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? Y él mismo responde: de ninguna manera. Luego, en Romanos 11, versículo 29, nos recuerda: los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que Dios es fiel. Su pacto con Israel permanece, y aquí entramos nosotros, los gentiles que creemos en Jesús. No estamos reemplazando a Israel, estamos siendo injertados en la familia del pacto. ¿Qué significa injertados? Como una rama que se une a un árbol, ahora participamos de las bendiciones y promesas de Dios. Por medio de Israel y por medio de Jesús, el Mesías y Señor nuestro de Israel. Eso debería producir humildad, nunca orgullo. Lee Romanos 11 del versículo 17 al versículo 21. 2. Jesús, los apóstoles y la Biblia son judíos. No lo olvidemos. Toda la base de nuestra fe cristiana es judía. Jesús nació en una familia judía, descendiente de David, del tribu de Judá. Los apóstoles eran judíos, los profetas eran judíos, y casi toda la Biblia fue escrita por judíos. Como dijo Jesús en Juan 4, versículo 22, la salvación viene de los judíos. Y en Romanos 1, 16, Pablo escribe: el evangelio es poder de Dios para salvación, primero al judío y de ahí también al griego. La iglesia primitiva era judía antes de expandirse a las naciones. Y el nuevo pacto no borró el antiguo, lo cumplió y lo amplió. El pacto de Dios con Abraham sigue siendo relevante hoy, porque Dios cumple su palabra. Tercera, el plan de Dios para las naciones incluye a Israel desde el principio. La promesa de Dios fue global. En Génesis 12, versículo 3, le dijo a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa promesa se cumplió por medio de Jesús, pero el plan de Dios aún no ha terminado. La Biblia dice que Jesús volverá a Jerusalén. Zacarías 14, versículo 4 y Hechos 1, versículo 11 y el 12. En Apocalipsis 21 se nos muestra la nueva Jerusalén como el centro de la eternidad. Por eso Israel no es un tema secundario, es parte central del plan redentor de Dios. En resumen, si amas a Jesús, eres parte de una historia que comenzó con Israel y estás invitado a formar parte de un pacto que sigue vivo hoy. Ponte del lado de Israel. Bendice lo que Dios bendice. Nuestra responsabilidad como cristianos, como seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir con verdad, amor y discernimiento espiritual. En tiempos donde el antisemitismo va a un aumento y la desinformación se propaga rápidamente, debemos preguntarnos: ¿cómo debemos responder los cristianos? La Biblia no nos deja ciegos. Aquí te comparto 3 cosas claras que debemos hacer. 1. Bendecir lo que Dios bendice. En Génesis 12, versículo 3, Dios le hizo una declaración fundamental a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Esa promesa sigue vigente hoy. Bendecir a Israel es alinearse con el corazón de Dios, y deshonrar a Israel, eso es terreno peligroso.
Es como un cable de alta tensión caído, de electricidad, de luz. No te acercas a jugar con él. Te alejas y adviertes a los demás. Bendecimos a Israel no porque sea perfecto, sino porque Dios los escogió, porque Él no ha terminado con ellos y sigue obrando a través de su pueblo. Hay que decirlo claramente, el antisemitismo no es solo racismo, es una rebelión espiritual contra el pueblo escogido por Dios. 2. Mantente humilde. No seas arrogante con Israel. Algunas tradiciones cristianas enseñaron que la iglesia reemplazó a Israel. Eso se llama teología del reemplazo y no es bíblico. Romanos 11, versículo 18 dice, no seas arrogante con las ramas. Nosotros no reemplazamos a Israel. Fuimos injertados por gracia. Eso significa que ahora somos parte de la familia, pero no somos todo el árbol. De hecho, los versículos 23 y 24 nos recuerdan que Dios todavía desea salvar a Israel y lo va a hacer. En Jesus' name, amén. Por eso debemos honrar al pueblo judío, no minimizarlo ni despreciarlo. Debemos rechazar el orgullo espiritual y recordar el evangelio nos llegó a través de ellos, no aparte de ellos. 3. Orar por Israel y apoyarlo con sabiduría. El Salmo 122, versículo 6 nos dice, oren por la paz de Jerusalén. Apoyar a Israel no significa estar de acuerdo con cada decisión del gobierno, igual que no siempre estamos de acuerdo con nuestros propios gobernantes. Mi esposa ni está 100% de acuerdo conmigo, pero sí significa afirmar su derecho a existir, su derecho a vivir en paz y el pacto continuo de Dios con ellos. También debemos recordar algo importante. Ninguna otra nación vive bajo una amenaza diaria de destrucción como Israel, rodeado de enemigos hostiles. Israel sigue siendo símbolo de supervivencia milagrosa y fidelidad de Dios. Incluso en tiempos de guerra, Israel demuestra un nivel de moralidad poco común. Las fuerzas de defensa de Israel, el FDI, suelen advertir a civiles antes de atacar. Envían mensajes de texto, hacen llamadas y aún lanzan volantes. Este tipo de contención es casi impensable en la guerra moderna, especialmente contra enemigos que se esconden entre civiles. Apoyar a Israel significa orar por la paz, hablar con amor y verdad y mantenernos firmes en la palabra de Dios, no en las opiniones cambiantes del mundo. Ya para terminar, un pensamiento final. Jesús va a regresar y va a regresar a Jerusalén, no a Washington, D.C. y no a Roma. Si los ojos de Dios están puestos en Israel, los nuestros también deberían estarlo. Bendigamos lo que Él bendice. Amemos a quien Él ama. Y no permitamos que el orgullo espiritual, el miedo o el silencio nos impidan estar del lado de la verdad.